Lo voy a saludar a Fernando Ruiz, periodista, investigador y miembro fundador de FOPEA, profesor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Austral. Y como escritor terminó de presentar recientemente su último libro, El periodismo y la fábrica de los derechos en América Latina. Fernando, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Un gusto escucharte, Fernando. Vos sabés que Igualmente, che. cuando veía un poco el periodismo y la fábrica de los derechos de América Latina, recuerdo un curso que vos dabas sobre los derechos humanos, cómo fueron ganando a través de las distintas obras de ficción. Y me quedaba pensando en eso, es decir, todo lo que muchas veces estamos viviendo es como que viene apropiado de una cuestión de ficción. Digo, desde la tecnología hasta cuestiones que antes parecían propias de la ficción, hoy forman parte de la realidad. Y esto también lo entra a vivir el periodismo, digo, en un momento tan especial como de reacomodamiento que está teniendo. Sí, claramente. Ese curso que vos hiciste ahora fue una de las partes del libro, ¿no? Fue un Ah, qué trabajo lindo. de 7, 8 años que hice un montón de cursos, clases, discusiones, para ir consolidándolo, ¿no? Porque hay tantos libros ahora que hay que sacar los libros muy consolidados, muy trabajados, para no hacerle perder a la gente, el tiempo a la gente. Igual este no es un gran libro igual, pero bueno. Eh, es el fruto de trabajo de 7 años. No, Y, y sí. co- sí. No, Y no te como vos escucho. decís, Daniel, la experiencia de ficción se nos mezcla siempre con la realidad, así que casi que en nuestra vida las dos cosas son importantes, ¿no? Y esto que está viviendo el periodismo en la Argentina, digo, con todos estos ataques de sectores de poder, estos replanteos en cuanto a la profesión, estos replanteos en la forma de realizar la profesión, ¿tiene que ver con una cuestión netamente local, circunstancial de la República Argentina, o es realmente una tendencia que se vive a nivel Latinoamérica? Hay convergencia. Claramente no es América Latina, es el mundo esto, ¿no? Uh-huh. O sea, las tormentas que se están dando son bastante similares, pero bueno, algunos países entran más fuerte, otros menos fuerte a estas nuevas tendencias. Y nosotros tenemos, el presidente Milei tiene bastante parecido con el presidente Trump y con los peores exponentes dentro de países democráticos con respecto al tratamiento de los medios, ¿no? Así que en ese sentido somos muy contemporáneos. Uh-huh. ¿Y puede replantearle a quien tenga la convicción de ejercer el periodismo esto? Digo, decir, che, Sí, sin ojo, duda. ¿vos decís que uno se replantea esto? Sí, sin duda, Daniel, porque lo que suele ocurrir acá es que la motivación, la vocación son deterioradas, son afectadas. Muchas veces pasa que incluso cuando los estudiantes salen de la facultad con ganas de hacer periodismo, entran a un primer trabajo y no sienten que hay motivación en las redacciones, motivación en esos espacios, y ese primer trabajo periodístico termina siendo el último de ellos, porque buscan otras áreas. A mí me parece, Daniel, que se está generando una crisis interna dentro del propio campo periodístico, en el cual los periodistas nuevos no tienen ya mucha relación y mucho contacto, me refiero de admiración, de modelo, eh, de interés de ser como ellos, y entonces se parte el campo periodístico y eso hace que la profesión en sí no tenga mucho orgullo interno, y cuando un sector no tiene mucho orgullo interno, le cuesta defenderse frente a los ataques externos. Bueno, pero también esa es una característica de la profesión, ¿no? La profesión lo que no tiene es una estructura para defenderse internamente. Uno puede desde el periodismo ejercer, siempre digo, pelear por los derechos de cualquier tipo de trabajador, de cualquier etnia, de cualquier grupo social, pero nunca pelea por los derechos del propio periodismo. No, claro. Nosotros tenemos, viste que hay un ecosistema de organizaciones, FOPEA, por ejemplo, desde el mundo profesional, todos los días saca defensas de Sí, sí, periodistas sí, en sí, sí. cualquier lugar del país Sí, 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 en sí. forma muy activa. Pero yo me refiero a una especie de comunidad emocional, ¿no? Que vos tengas, que en el periodismo esté muy extendido el orgullo de formar parte, y entonces hay una reacción defensiva eficaz. Pero cuando el orgullo de tu profesión está en baja, Mm, es más difícil defenderte. mm.
Mm. Sí, y el orgullo, a ver, ¿lo hace desde afuera o lo hace el mismo periodismo? No, en ese caso es el periodismo. Eh, Afecta también el afuera, por ejemplo, afecta que en cualquier reunión social haya discusión, entonces los argumentos que da el poder político sobre los periodistas también son repetidos en esas reuniones sociales, entonces cualquier periodista tiene que defenderse, como primero siempre es acusado, ¿no? Primero siempre es Sí. un vendido y después tiene que demostrar que no lo es, ¿no? Entonces eso también afecta, pero si hubiera un orgullo profesional más fuerte, como ha habido en otros momentos de la historia, me parece que seríamos menos vulnerables frente a eso. Sí. Porque Ya. finalmente, Daniel, Mm. que un presidente insulte, cuestione, critique, es la cosa más esperable del mundo. Si los periodistas están todo el día, tenemos nuestro trabajo, es criticar, es buscar lo que está mal, tratar de buscar otras realidades que el poder oculta, ¿no? Así que es evidente que el poder no nos va a cuestionar también a nosotros. Sí, le sienta cómodo también la crítica y utilizar los elementos del Estado como para poder intentar amedrentar al periodismo. Eso siempre fue así. Claro, exactamente. Ujú. Ese es el camino más fácil que muchas veces se abraza y que en realidad es el que no, el cual, bueno, uno mira también y dice, pero ese camino le termina dando resultados o la sociedad termina avalándolo. Ahí me parece que entra el cuestionamiento de decir, che, ¿y esto está bien o está mal? Mira, el, el presidente actual, Milei, tiene un estilo de una agresividad enorme, no solo con los periodistas, sino con todos. Así que es su forma de responder. O sea, yo creo que no, a veces diría que no odia suficientemente la libertad de expresión, que parece que sería eso, ¿no? Pero no tenemos una posibilidad de evitar eso. O sea, eso está en su naturaleza. La única posibilidad dentro del campo periodístico es reconstruir y recomponer el orgullo propio y ser menos vulnerable frente a eso. Ser menos vulnerable frente a eso. Sí, en esa suerte de reconfiguración, hoy aparece Milei como un techo, digo, de una suerte de expresión. Quienes los defienden dicen, mirá, ¿sabés lo que pasa? Puede ser, pero él respeta todos los derechos de los trabajadores. Ahora, ¿cómo se equilibra esto? Digo, entre lo que se argumenta y ese derecho que dicen que se respeta y el ataque de una figura como la del presidente de la nación. Mira, en general lo que está pasando a mí me parece, buscando la visión más simple, es que la reforma que promueve el presidente Milei, no necesariamente esta versión, pero en el sentido que la está haciendo Milei, es una reforma que gran parte de la sociedad quería, ¿no? De hecho, hasta posiblemente, Daniel, si Massa ganaba la elección, iba a ir en esa dirección, ¿no? Pero el problema es el reformador. Entonces mucha gente está en el dilema que le gusta la reforma, pero no el reformador, ¿no? Y entonces se genera este conflicto en el cual la reforma pierde apoyo, pierde consenso, y entonces, y además, en la medida que este reformador, Milei, se hace más agresivo, todavía más, ¿no? Entonces se genera lo que a mí me gusta llamar falsas alianzas, que están aliados contra Milei personas que apoyan esta reforma y personas que no la apoyan. Claro, claro. Claro, está bien, pero también se aprovecha muchas veces estos cuestionamientos como para meter cosas del pasado, digo, como sectores que cuestionaban a cierto periodismo, ven la oportunidad y también indilgan lo mismo, como abrazándose a eso, y ahí es donde uno queda entrampado a decir, hago bien o hago mal, digo, esos son los equilibrios y las tensiones de poder que el periodismo tiene que asimilar y decir, estoy en una disputa de poder, en el medio de una disputa de poder, estoy bien lo que estoy haciendo, ¿cómo puede hacer esa suerte de equilibrio? Bueno, en mi libro va en esa dirección, es decir, tratar de entender en el día a día, en cada acción periodística, qué incidencia democrática tiene eso, para que vos veas al final del día cuál fue tu aporte, cómo Claro. fue tu análisis y qué pusiste allá afuera que pueda ayudar a los otros. Entonces, ese es el día a día, ¿no? Como el día a día de cualquier profesional, ¿no?
una rutina diaria en la cual tus acciones están en el activo de la sociedad y no en el pasivo, ¿no? Tu libro dice El periodismo y la fábrica de los derechos en América Latina, ¿se tienen que ganar nuevos derechos o se tienen que eliminar nuevos derechos como hoy también se plantean? ¿Cómo es esto? Permanentemente, Daniel. La historia de los derechos es permanente. Unos van emergiendo, otros se van extinguiendo, hay nuevos derechos, porque nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad absoluta de entender las cosas que nos van a pasar o que necesitamos, y por lo tanto esto es un descubrimiento que hacemos generalmente en forma colectiva de las nuevas. Hoy vos considerás que tenés derechos que no que considerabas que hace 30 años ni se te hubiera ocurrido preguntarlo. Cuando digo derechos digo también deberes, ¿no? Porque siempre los derechos son la contrapartida de los deberes, ¿no? Para respetar tu derecho a la seguridad, a la vida, todos nosotros tenemos que respetarte a vos. Nuestro deber es respetarte a vos. Así que siempre hay una contracara, ¿no? El discurso está muy fuerte puesto sobre los derechos, pero siempre es derechos y deberes, ¿no? La vieja declaración francesa de los derechos era declaración de deberes y derechos del ciudadano, ¿no? Después la palabra deberes se fue utilizando menos, pero siempre son derechos y deberes, ¿no? Siempre la tecnología ha tenido una notable influencia en la sociedad, en todo sentido, digo, porque si uno no puede hacer un análisis solamente con un hecho coyuntural, digo, cuando hablo de la tecnología me quiero referir desde que se inventó la escritura, desde la revolución industrial, de absolutamente todo, siempre ha tenido una notable influencia, pero ahora parece incrementarse o tener otro tipo de ritmo con la era digital. ¿Vos crees que esto también va a hacer reconfigurar todo? Sin duda, pero ocurre permanentemente en la historia. No sé si te acordás un libro anterior que presenté, una investigación también muy extensa, que era Un día en la vida de un periodista, en distintos momentos de historia argentina, desde la Revolución de Mayo hasta ahora. Y entonces en las distintas plataformas mediáticas cambiaba completamente el rol de los periodistas y también, por supuesto, su incidencia en la sociedad, ¿no? Así que esta es una nueva plataforma más. Mirá, nosotros habíamos contado en los últimos 2 años 6 grandes tipos de plataformas nuevas. Esta es una sexta. Por lo tanto, nosotros lo vivimos como una revolución enorme, y de hecho lo es, pero ha pasado muchas veces en la historia. Vos sabés que me recuerdo vivamente y en forma constante Cazador de Noticias, tu libro. Claro. Tu libro, cuando comenzaste contando que cuando las primeras publicaciones, allá por el inicio del siglo XIX, una de las primeras publicidades era la venta de personas, la venta de esclavos. Sí, exacto. De hecho, hasta los periodistas podían tener un esclavo en su casa que les servía el desayuno. Claro, o sea que el cambio, la tecnología ayuda y también nos va demostrando el ritmo de época que va viviendo uno. Ese es un elemento del cual uno cuando entra a mirar y encontrarse con estos trabajos dice, bueno, el cambio de era, el cambio de tiempo también nos lleva a reacomodarnos y me parece que quienes nos interesa y quienes estamos comprometidos y nos encanta tanto esta profesión, encontramos también muchas veces dudas, pero estamos llenos de certezas cuando miramos la perspectiva histórica, de decir, esto pasó en otro momento de otra naturaleza y solamente queda el desafío de reacomodarse para reinvertirse. Claro, por eso sirve la historia, Daniel, cuando uno al análisis del presente y del futuro probable no le sumás la historia, te queda fuera la mitad de la película. Y entonces conocer la historia te prepara mejor para vivir el presente. Claro, sí. Eso es por un lado, y también, o si no te terminás ahogando en un vaso de agua, digo, si uno mira la perspectiva de historia y dice, bueno, mira, pasó así, esa es una posible salida o no, pero para no terminar de esa manera, me parece que es muy importante. Seguramente nos vamos a encontrar con la edición de papel, yo soy de la vieja usanza. Yo también. Seguramente vamos se nos va a acabar, vamos a abrazarnos rápidamente a la edición de papel de tu libro, Se nos Fernando. va a acabar, Daniel, eso también. Sí, está bien, pero mientras que dure, disfrutemos, digo, ¿no? Así que te mando un abrazo, Fernando, gracias por estos minutos y el mayor de los éxitos con este libro, El periodismo y la fábrica de los derechos en América Latina. Feliz domingo. Gracias igualmente. Fernando Ruiz, periodista, investigador y miembro fundador de FOPEA.